estudiantes. Hola, don Andrés. Digo. ¿Sí pudiste averiguar algo con vecino? Espérame. Profe, acá está ella hablándome, pero dice que ella llamó allá a los de internet, a los del técnico, a los técnicos, y le dijeron que había un problema de conexión y que hasta el lunes pueden arreglarlo. Ah, muchos irregulares. Bueno, después vamos a mirar a ver cómo les dio esto para que la revisen. Pues yo le voy a enviar ahorita la información que su merced me dio, o sea, lo que escribí. Ok. Para que ella se ponga al día. Y pues de Adriana sí no sé nada, profe. Queremos a ver si algún día... ¿Se ha conectado? No. ¿No? No, es que este viejo hoy le tocó clase exclusiva. Muy bien. Hablemos entonces de selección. Vamos entonces a elección de candidatos. ¿Listo? Algo muy importante para tener. ¿Dejamos algún título o no? Como la primera 3. ¿Sí me escuchas? Sí, profe, dejamos en que estos aspectos son y vamos a escribir. De los más fundamentales estamos hablando nosotros de lo que son las pruebas, la inclusión de las pruebas, ¿no? ¿Sí han escuchado algo de eso o no? No. Que uno dice, mire, oiga, nosotros... Léeme la última partecita, amor, a ver, y para que nos entremos en contexto. Ah, estos son... Ah, dejamos el este. Sí. Dice que el reclutamiento en la selección del personal abarca algunos aspectos, lo que afectan tanto de manera interna en el proceso como también de manera externa, por medio del mercado laboral. Estos aspectos son, y hay que... Correcto. Uno fundamentalmente, espérate, yo te comparto aquí 2 segunditos esto también, para que miremos. El internet cuando quiere hacerse el caragallina está. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, profe. 4 tipos para seleccionar el recurso humano. ¿Sonido bien? Sí, profe. Este es Negocios en Telemedellín, un programa que está diseñado específicamente para disfrutar y aprender del mundo empresarial. Y hoy sí que vamos a aprender con Silvia María Rueda, mi siguiente invitada. Ella es psicóloga, ha trabajado con grandes empresas de este país como asesora en temas de gestión del recurso humano. Silvia, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Silvia, la propuesta que le hemos hecho a usted cuando la hemos invitado es que qué bueno que tratemos un tema que sea muy útil para los empresarios, para los emprendedores, para la gente de negocios, inclusive el que tiene una panadería, una peluquería, que este tema le sirva mucho. Siempre se ha hablado de que el recurso humano
es el recurso más importante que tiene cualquier organización. ¿Sí mejoró? Sí, profe, ya mejoró. Ok. Organización, cualquier empresa, y eso lo sabemos. O sea, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, pero hay una fase previa antes de esa que es traerlo, seleccionarlo. Qué bueno que usted nos cuente cuáles son esos cuidados que hay que tener a la hora de yo enganchar personal dentro de la empresa. ¿Por cuál empezamos, Silvia María? Hay unos, digamos, tips claves. Empecemos con el primero y es cuando yo voy a hacer la selección de personal. Te voy a contar un caso, Juan, que nos pasó en una compañía, es una panadería, Sí. donde requerían un asesor comercial para hacer como todo el proceso de servicio en el producto. Claro. El gerente hizo la entrevista primero, la entrevista de compañía, y en la entrevista le fue excelente, súper bien le fue a la persona, candidato preseleccionado, y nos le enviaron a nuestra organización para que nosotros ya le hiciéramos la entrevista y la prueba psicotécnica. Cuando le hicimos ese proceso, nos dimos cuenta que la persona, cuando el cliente le decía que no en el momento en que le ofrecía el producto, se bloqueaba, se frenaba, se desmotivaba. Aspecto importantísimo para la parte comercial. Claro. El informe que salió fue que la persona no era adecuada para el proceso de comercial. En las pruebas y en la entrevista por competencia nos dimos cuenta que tenía una característica que se dividía en varias muy buenas: carisma, empatía, atención, servicio, competencias esenciales para el cargo de servicio al cliente, recepción o información. La persona ingresó a ese puesto en esa compañía, Sí. y en 2 años y medio actualmente ella es la jefe de servicio al cliente de la empresa. Todos los puestos de la organización son importantes y aportan a que la organización sea rentable y efectiva. Sí. Es muy importante tener personas especializadas, zapatero a tu zapato. Las personas que conocen de los procesos de la organización, es muy importante que participen en el proceso. Claro. Y las personas especialistas en conocer a la gente, en mirar las potencialidades, desarrollen todo ese proceso de competencias y conocimientos para que las personas queden ubicadas en el puesto más adecuado en la organización. Juan, porque todos tenemos talentos. Claro. Todos tenemos talentos. Silvia, pero antes de ir a ese segundo tip del que todos tenemos talento, es importante como que ustedes nos enfaticen esa parte, porque digamos que una gran compañía normalmente tiene su área de recursos humanos, pero ¿qué pasa cuando es mediana, es pequeña o es un pequeño negocio, pero que igualmente quiere formalizarse y sabe la importancia de traer un buen recurso humano a su organización? ¿Ahí cómo se maneja? ¿Hay empresas que prestan ese servicio? Nosotros directamente ofrecemos ese tipo de servicios a las organizaciones. Son los outsourcing en recursos humanos, donde los acompañamos en la medida que la organización requiera en la gestión humana. Hay empresas que les interesa hacer más énfasis en selección, hay otras empresas que les interesa hacer más énfasis en el clima organizacional, en la evaluación de desempeño, o hay otra empresa que quiere que se le estructure su departamento de gestión humana focalizado en el plan de formación. Entonces nosotros ofrecemos el proceso de gestión humana para las organizaciones a la medida. Segundo tip, todos tenemos talento. ¿Qué es lo que usted nos quiere decir con eso? Todos tenemos talento. En el día a día, cada uno de nosotros tiene fortalezas. Sí. Lo importante no es la cantidad de fortalezas que yo tenga, sino cómo las puedo desarrollar, en qué compañía las puedo multiplicar, Sí. y qué compañía le da la oportunidad a la gente para crecer y desarrollar. Hay gente que es muy buena para crear música, Juan. Hay gente que es muy buena para vender. Sí. Hay gente que es muy buena para los números. Todas las personas tenemos potencialidades que donde estemos bien ubicadas en el cargo que debemos de desarrollar, vamos a generar crecimiento y desarrollo y rentabilidad en la organización. Pero ahí lo que se está haciendo es un llamado de atención a los gerentes, a los directores, para que sepan cuáles son los talentos que tiene cada persona y de acuerdo con eso, pues saber gestionarlos para tenerlos en los cargos más adecuados. Es importantísimo que los gerentes nos ubiquemos en eso. Tenemos que identificar las fortalezas que tiene nuestra gente en la organización, qué nos pueden aportar, cómo podemos multiplicarlas. ¿Sabes, Juan, que ese es uno de los niveles de mayor retención que hay en las empresas?
el darle la posibilidad a la gente de crecer y desarrollarse. Yo como empresario estaría feliz con mi organización llena de talentos, Sí. llena de gente que quiera crear, que quiera inventar, que quiera progresar, que sea feliz. Juan, que no les dé una infección diarreica aguda el domingo por la noche, Sí. de saber que tiene que ir al trabajo el otro día. No, que sea feliz, que va a ir a disfrutar con su energía y su personalidad. Silvia María, hay una práctica que es muy común, sobre todo en los pequeños negocios, en las empresas pequeñitas, y es trabajar con la familia. O sea, hay un primo que no está haciendo nada, entonces yo lo traigo a la empresa y lo pongo a hacer algo. Es inclusive, cuando hay una empresa de la familia, es también la oportunidad de mirar quiénes hay por ahí cercanos, vecinos, inclusive familiares, y yo traerlos a trabajar. Y eso no está malo, pero digamos que hay que tener un juicio en lo que usted decía, no es seleccionar por seleccionar o traer cualquiera, sino que hay que tener en cuenta otros aspectos como lo que nos mencionaba de la gestión de los talentos. Es muy importante que tengamos un proceso de selección estructurado. Si yo tengo claro qué necesito, tengo claro cómo atraerlo y cómo seleccionarlo. Quiere decir, aunque usted sea una pequeñísima empresa, haga un perfil de cada uno de los cargos que usted tiene dentro de la organización, más o menos cuál debería ser, las condiciones, las competencias, qué debería ser, pues de acuerdo con el cargo que va a desempeñar. La educación, la formación, la experiencia, cuál va a ser la misión de ese cargo, Claro. para que la persona que entre a la organización tenga claro su norte de lo que tiene que desarrollar y hacia dónde debe apuntar. Y que cuando la pequeña empresa vaya a hacer un proceso de selección, sea exitoso en él y traiga talento, competencias, riqueza desde la parte humana para lograr los objetivos. Claro que sí. Y si tengo un amigo, un conocido, bienvenido. Los recomendados para nosotros siempre ha sido como una herramienta más del proceso de selección, siempre y cuando yo tenga claro el perfil, porque si no tengo claro el perfil, entro personas que no van a ser felices y que yo voy a tener dolor de cabeza después porque no me cumplen los objetivos. A veces sucede en una organización que se genera una vacante, alguien se fue y de pronto, para sorpresa de muchos, llega alguien de afuera a ocupar esa vacante y muchos quedan perplejos y dicen, bueno, pero ¿cómo así? Si nosotros sabemos que aquí dentro de la organización hay gente que tiene el talento, tiene la capacidad, tiene las competencias para desarrollar eso. Entonces me gusta mucho lo que usted decía, es, a ver, antes de mirar hacia afuera, mire a ver qué es lo que tiene adentro. Qué riqueza la que tiene una persona en la compañía. Señor gerente, lo invito a que mire el potencial que tiene adentro. El personal que tiene en su compañía tiene conocimiento de empresa, conocimiento de procesos, conocimiento de la persona, conoce la cultura y el estilo de la organización. Y si hemos hecho un buen proceso de selección donde hemos identificado las competencias que la persona tiene para crecer y tengo claro las necesidades que tiene mi empresa, puedo generar el crecimiento que está ligado, Juan, con dos características muy importantes del ser humano, que son la seguridad y la confianza, porque me tienen en cuenta y porque soy importante en la empresa. Muy bien, muchísimas gracias Silvia María por compartir con nosotros estos tips tan interesantes que sabemos que van a ser de mucha utilidad para los empresarios que nos ven en todo el país e internacionalmente a través de internet y a través de nuestro canal de YouTube. Mil gracias. Gracias, Juan, por invitarme. ¿Qué tal? Sí, profe, muy cierto. Muy importante, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, vamos a tomar nota de una cosa y luego miramos otros aportes de ese proceso de reclutamiento. Es que muchas veces uno falla, ¿cierto? Pero no porque, digamos, no tenga previstas ciertas cosas, sino lo que de pronto el enfoque está digamos, estaba mal direccionado. ¿Listo? Sí, señor. Ojo a esto. Entonces, por ejemplo, estamos allá con algo que diga, ¿cómo fue que dijimos a saber, no? Entonces póngale uso de las pruebas de selección de personal. Entonces decimos que son las pruebas en selección de personal. Desde hace mucho tiempo los empleadores utilizan las evaluaciones para predecir la conducta. Utilizan Las evaluaciones o las pruebas, ¿cierto? Para predecir la conducta
y el desempeño laboral. Y por lo general, y desempeño laboral, y por lo general suelen ser efectivas. Entonces, por lo general pueden ser efectivas. Entre paréntesis coloquemos las que se definen como la capacidad. Sí, así de 60. ¿Listo? Sí, señor, Las que se como definen capacidad. como la capacidad de leer instrucciones, coma, redactar informes y efectuar operaciones aritméticas para desempeñar las labores comunes. ¿Listo? Sí, señor. Aparte. Los empleadores utilizan las evaluaciones para medir una amplia gama de atributos en los candidatos, coma, como las habilidades cognitivas, entre paréntesis coloquémosle mentales, coma, las habilidades motoras y físicas, coma, la personalidad y los intereses, y la eficacia. Muy bien. Punto aparte puede ser. Las pruebas psicométricas, coma, las pruebas psicotécnicas, coma, las dinámicas de grupo, coma, la grafología, coma, pruebas de polígrafo, coma, pruebas de habilidades cognitivas, y pruebas de desempeño. Punto aparte puede ser. Las pruebas cognitivas es la medición
objetiva y estandarizada de una muestra de comportamiento humano. Sometiéndose a exámenes o a un examen, ¿cierto? Bajo condiciones normativas. Verificando la aptitud, verificando la aptitud que muestra para intentar generalizar y prever cómo se manifestará ese comportamiento en determinada forma de trabajo. Punto y coma. También determinan cuánto de las características evaluadas tiene el candidato. Punto seguido. Miren capacidades, coma. Intereses. O aptitudes del individuo, coma. Como inteligencia. Coma. Comprensión y fluidez verbal. Coma, intereses ocupacionales, personalidad, coma, y actitudes, entre otros. Punto seguido. Estas pruebas son conocidas vulgarmente como pruebas de tipo de TEKS. ¿Listo? ¿Sí han escuchado alguna vez que las pruebas de TEKS o no? T-E-S-T. No. Entonces, pues esas son para, pues básicamente se las, como cuando sobre todo lo ve uno a veces es cuando está haciendo jueguitos ahí,
que si venga le hago este test a usted, ¿cierto? Y aquí usted va a medir su comportamiento. Entonces, Para medir el conocimiento. ¿qué color le gusta? Entonces usted dice que le gusta el rojo. Y entonces el otro le hace otra pregunta, ¿cómo le gustan las corbatas? Bueno, un poco de cosas. Comienzan a evaluarle ciertas cosas para ver, ¿cierto? Y poder medir ciertos comportamientos. Pues igual, estas pues son las herramientas que utilizan las empresas, ¿cierto? O las áreas de recursos humanos. ¿Para qué? Para poder tener pues una selección adecuada, ¿no? Muy bien. Entonces, decimos pruebas de tipo de text y son instrumentos o herramientas psicológicas que poseen un valor de diagnóstico y predicción. ¿Pueden ser qué, profe? ¿Cómo? Estas pruebas son, perdón, herramientas y son instrumentos o herramientas psicológicas que poseen un valor de diagnóstico y predicción. ¿Listo? Punto seguido. En este sentido, es importante y evidente de que sean aplicadas por un profesional de psicología. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Si nosotros miramos, básicamente lo que siempre buscamos con ese tipo de pruebas o esos exámenes también es como buscar una predicción, ¿cierto? Porque pues igual no es que esto me vaya a arrojar el 100%, ¿cierto? De credibilidad, pero sí me va a ayudar, ¿cierto? O me va a dar un acercamiento, ¿cierto? A lo que estoy necesitando o al perfil que estoy necesitando en un momento determinado. ¿Listo? Sí, señor. Entonces coloquemos punto aparte, puede ser. Las pruebas más frecuentes de la entrevista de trabajo que utilizan los reclutadores de personal para seleccionar el personal siempre tienen un objetivo que es importante que se entienda para poder superarla. ¿Listo? Entonces colocamos ahí pruebas profesionales o pruebas de conocimiento, ¿cierto? Como un subtítulo puede ser. Pruebas profesionales o pruebas de conocimiento. Punto aparte puede ser, o dos puntos.
El objetivo de estas pruebas es evaluar los conocimientos profesionales y formativos del candidato. Para el puesto que aspira, punto y coma, lo que los reclutadores pretenden es comprobar, perdón, si cuenta con los conocimientos técnicos necesarios Profe, si cuenta con los conocimientos necesarios. con los conocimientos técnicos necesarios ¿sí, ya? Sí, profe. Ok. Cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar las tareas propias del puesto a que aspira. Del puesto al que aspira. Muy bien, punto seguido, es habitual que se le solicite la ejecución de un ejercicio práctico. Como ejemplo, punto seguido. Como ejemplo de estas pruebas, encontramos dos puntos A, puede ser. Escribimos dos puntos A. Pruebas de idiomas. Dos puntos. Si el conocimiento de un segundo idioma es requisito imprescindible. Si el conocimiento de un segundo idioma es requisito indispensable o imprescindible. Coma. Además de realizar la entrevista, en esta segunda lengua, coma, es importante solicitar al entrevistado, ¿cierto? Que redacte algún tipo o clase de documento coma, similar al que tendrá que realizar
durante la ejecución de su trabajo. O incluso realizar algún examen del idioma. ¿Listo? Sí, señor. ¿Estamos claros ahí? Obviamente, ¿cierto? Si yo de pronto vamos a decir que tengo un call center de gringo, ¿puede pasar o no? Sí. Pues es requisito indispensable que la persona sepa inglés, ¿sí o no? Hable inglés y además, ¿cierto? Que pues cumpla con esos requisitos y digamos, y ahora, si es una persona de pronto que se va a desempeñar como en una multinacional, donde tiene que rendir ciertos informes, ¿cierto? De su gestión mensual o bimestral o anual o como, dependiendo de cómo se la soliciten, pues es importante que, ¿cierto? Pues sepa escribir en el idioma que está diciendo que domina. Yo no sé si pronto han escuchado o han visto que a veces en las convocatorias que se hace de personal dicen que es importante que hable un inglés o hable portugués. Sobre todo lo que uno más ve es inglés, ¿no? Y que el dominio sea de un 80 o un 100% verbal y escrito, ¿correcto? Entonces, una persona que no reúna esas condiciones, pues obviamente no le va a servir para ese trabajo. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. B sería, ¿cómo se dice? Puesto o puesta en situación. ¿Cierto? El B, puesta en situación. Entonces decimos que, 2 puntos, es muy probable solicitar al candidato resolver algún problema o alguna situación, ¿cierto? Como la que podría tener la que podría tener que resolver en el desempeño de su labor. ¿Listo? Punto seguido. Es útil también para ver qué tipo de tareas tendrá que desarrollar y si encaja con lo que la compañía está requiriendo, ¿cierto? Entonces, ojo a esto, ¿cierto? Esa puesta en sitio, como digo yo, o puesta en una situación similar a la que tendrá que resolver, pues tiene que ver mucho con la toma de decisiones. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señor. Y yo necesito una persona que sea capaz de tomar una decisión. Recuerden que generalmente cuando uno se vuelve asistente, es asistente o jefe, ¿cierto? Pues obviamente uno va a tener que resolver ciertas situaciones, no siempre estar esperando que el jefe, ¿cierto?, sea el que le resuelva las situaciones, sino la idea es si usted se le presenta una situación o algún problema,
pues sí, hay que nombrarlo, pero llegar con alguna alternativa de solución, ¿correcto? Entonces, para eso nosotros utilizamos este tipo de puesta en sitio, ¿no? Como si estuviera él ya ejerciendo la labor para la que se va a contratar. ¿Estamos claros de ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces coloquemos C. Ejercicio práctico. Dos puntos. También es posible solicitar al aspirante que redacte algún documento directamente relacionado con el puesto de trabajo. ¿Correcto? Por ejemplo, uno dice una requisición que requiera, valga la redundancia, ese cargo, ¿cierto? O tomar una decisión, por ejemplo, si yo estoy si la persona que estamos tratando de conseguir es para que trabaje en equipo, ¿cierto? ¿Cómo podrá en un momento determinado solicitar esa participación de ese equipo para que las cosas sean o funcionen adecuadamente? ¿Correcto? Sí, señor. Muy bien, entonces decimos punto aparte de prueba informática. Los puntos. Sí. Para el puesto desempeñado, ¿es relevante el manejo de algún programa informático? Es importante solicitar al aspirante algún ejercicio en el que demuestre su conocimiento del programa. ¿Listo? Entonces decimos que dentro, Punto seguido, punto aparte. señora, Punto seguido. o punto aparte. ¿Listo? Sí, señor. Entonces ya dijimos, demuestre su conocimiento del programa, porque digo, un momentico, yo le requiero que una persona tenga dominio del Excel, ¿correcto? Si le O que dicen a sepa uno, digitar bien. o que sepa, o una prueba de digitación, ¿correcto? Pero, por ejemplo, cuando uno le dice, que tenga dominio de Excel, yo me acuerdo que, pues obviamente en este momento ya hay mucha persona avanzada en eso, ¿cierto? Pero es que el Excel es una herramienta muy poderosa, así como dice uno, pero demasiado poderosa. Y no solamente el Excel es para hacer sumas y restas, sino uno puede hacer estadísticas, puede hacer tablas dinámicas, bueno, una cantidad de información. Y si le piden a uno eso, pues hay que hacer un ejercicio donde, ¿cierto? Solicitar un ejercicio que la persona pueda desarrollar
dentro de, digamos, dentro de dentro de la prueba, ¿no? Además, ¿qué otra cosa? Que les decía, ¿cierto? Punto aparte, ¿no? Es importante aclararle al entrevistado o al aspirante, ¿cierto? De lo siguiente, 2 puntos A. Que se asegure de que entiende correctamente lo que se le está solicitando. ¿Correcto? Y que no, básicamente, que no tenga miedo en pedir aclaraciones coma, especialmente si considera que falta información importante ya que de esta forma o de esta manera, ¿cierto? Demuestra que realmente sabe de lo que se está hablando o lo que se le está solicitando, ¿cierto? Muy bien. B, puede ser, o siguiente, o punto, o no es que le colocan guión o lo que sea, no importa. B. Listo. Muy bien. Solicitar que lo resuelva in situ. ¿Que lo resuelva qué, profe? In situ o en sitio. Normalmente uno utiliza in situ, que es simplemente IN espacio SITU, porque se van a encontrar de pronto siempre con esa aclaración, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo que tengo que hacer una reparación, un mantenimiento, una calibración de una balanza, yo tengo que hacerla in situ. No, eso quiere decir que no la puedo mover de ahí, ¿correcto? Sí, ¿Estamos señor. ahí? Entonces, señor. o sea, si le solicitamos que lo reserva in situ, pues la idea es también que el entrevistado mantenga la calma, ¿cierto? Hacerle la aclaración de mantener la calma. Entonces, aclararle de mantener la calma. Punto seguir, ¿cierto? El entrevistador debe ser consciente de que normalmente la persona no va a trabajar sometida a presión. ¿Listo? Y que tendrá más tiempo
para resolver situaciones de este tipo. ¿Correcto? ¿Sí es claro esa aseveración o no? Sí, señor. Sí, que fundamentalmente sí, ellos le dicen que trabajar bajo presión, pero es que no toda la vida va a trabajar bajo presión, o si no, eso es algo que no sirve o no. ¿Estamos? Sí. Claro, si usted le dice, no, yo siempre ahí, no, eso no, para amargarse la vida tiempo sobra o no. Mejor no aceptar el cargo. Es correcto. Y uno a veces llega y bendito sea mi Dios. Hay unas que no es trabajar bajo presión, sino bajo martirio, ¿o no? O a veces los jefes con bajo acoso sexual. Es correcto, por ejemplo, ¿sí o no? Ya se está sentando la vieja y ya está desnuda. Usted no la ha hecho sentar y ya la desnudó, ¿o no? Eso pasa muy, muy seguido, ¿no? Y a pesar de que está notificada con todas esas campañas, pero fíjese que todavía se sigue viendo, ¿no? Entonces hay personas que de entradita, pues se molesta muchísimo con eso y tiene razón. Porque se supone que, imagínense, si no ha entrado ya está con esas bellezas, entonces ¿cómo será dentro ya? ¿Sí o no? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Vamos para la C, ¿cierto? Si se le pide al entrevistado o al aspirante, ¿no? Si se le pide al aspirante que envíe el ejercicio, se le solicita que se asegure de haber anotado correctamente la fecha en la que debe ser recibido por la empresa. Ya se me metió el vendedor de tamales aquí. Y ya son las 9, profe. ¿Cómo es que no me he dado cuenta? ¿En la que debe ser qué, profe? La que debe ser remitido o recibido por la empresa. Y ya se acabaron, ¿sí ve, profe? Y se van a acabar los tamales. Muy bien. Entonces, amor, ya, ahora sí va a descansar otro. Si le digo que me meto en el cuento y entonces me emociono. Ni cuenta me había dado. Si no pasa el tamalero, no me doy cuenta. Entonces, nos vemos ahí en unos 10 minuticos otra vez. ¿Listo, mi amor? Bueno, profe. Ya conecto a este que está molestando, pero ya voy para allá. Espérate, a ver qué hago aquí, porque si no, después dicen que no estuve yo tampoco. La vista, a ver.